La noche en que perdí a mi esposa, tenía 3 pesos en la cartera y a 2 bebés dormidas en el carro, y los únicos que me cerraron la puerta fueron mis propios padres. Lo que pasó después tardó 14 años. Terminó frente a 300 personas, y mis padres estaban ahí para verlo todo. Me llamo Eduardo Colunga. Tengo 38 años. Y esta no es una historia sobre dinero, aunque al final hay una venta de 12 millones de dólares. Esta es una historia sobre qué tipo de personas deciden aparecer cuando la vida se rompe. ¿Y qué pasa cuando tú decides hacer lo mismo? Quiero llevarte al 3 de octubre de 2010, porque todo lo que vino después empezó esa mañana, a las 6:48, en el piso de una cocina en Saltillo. Mi esposa Laura tenía 27 años. Era de una familia ganadera de Parras, Coahuila. Esa mañana estaba preparando avena. Llevábamos 4 años casados. Nuestra hija Graciela acababa de cumplir 3 años. Majo tenía 14 meses. Un aneurisma cerebral. Sin aviso. Sin despedida. Sin esa última conversación que uno sabe que será la última. Graciela se despertó por el sonido que hice cuando la encontré. Ese sonido es lo único que agradezco que ella no recuerde. Yo tenía 24 años, un trabajo de analista que pagaba poco, una casa rentada con 17 días de contrato restantes, y un dolor tan absoluto que se sentía estructural, como si quitarlo fuera a derrumbar todo. El hospital me dio de alta a las 2 de la tarde, con una carpeta de papeles y el número de un terapeuta al que nunca llamé. Me quedé 45 minutos en el estacionamiento sin saber a dónde ir. Luego, manejé a casa de mis padres. Mis padres vivían a 40 minutos de Saltillo. Casa de 4 cuartos, 2 vacíos. Mi hermana ya se había mudado. Había espacio, había lugar. Mi mamá abrió la puerta con un trapo de cocina al hombro. Me miró a la cara. Lo supo. Y aún así, dio un paso hacia afuera en lugar de invitarme a pasar. Le expliqué todo. Laura, el contrato, las niñas. Le pedí. Y quiero ser claro, le pedí, no asumí. Le pregunté si podíamos quedarnos mientras yo encontraba qué hacer. Su respuesta: ya criamos a nuestros hijos. Ya cumplimos. Mi papá apareció detrás de ella. No miró el carro donde estaban sus nietas. Dijo: eres un hombre adulto. Ya lo resolverás. Caminé de regreso al carro. Me abroché el cinturón. Graciela me preguntó a dónde íbamos. Con los abuelitos Norma y Pancho. ¿Tienen caballos? Sí. Ok. 3 años. Y así de simple acepta el mundo un niño. Manejé 60 kilómetros hacia el sur, hacia el rancho de los Ortiz, sin llamar antes porque no sabía qué decir. Acababa de ver a un par de abuelos decidir que mis hijas no valían la molestia. No estaba listo para descubrir si el marcador iba a ser de 2-2. Llegué al rancho al atardecer. Don Pancho, 58 años, un hombre curtido por décadas de trabajo en la tierra, salía del establo cuando mis faros iluminaron el camino. Se acercó antes de que yo abriera la puerta. Me bajé. No supe cómo empezar. Me miró una sola vez y dijo: Lalo. Solo mi nombre, de la forma en que alguien lo dice cuando ya lo sabe todo. Se fue, Pancho. Me puso la mano en la nuca. La sostuvo ahí un momento sin decir nada. Luego miró el carro. Mete a esas niñas a la casa. Norma ya tiene la cena lista. 4 palabras. Sin condiciones. Sin discurso sobre rutinas ni presión arterial. Doña Norma abrió la puerta trasera del carro antes de que yo llegara. Desabrochó a Majo de su silla. La acomodó en su hombro. Me miró por encima de la cabecita de la bebé con los ojos húmedos y la mandíbula firme. ¿Vas a comer algo? No era una sugerencia. Esa noche, Graciela preguntó si podía ver los caballos por la mañana. Don Pancho le dijo que podría ponerle nombre a uno de los potrillos nuevos. Lo pensó muy seriamente y dijo: se va a llamar Melón. Don Pancho lo anotó en una libreta. Ya es oficial. Dormí en un sofá cama con cobijas tejidas y una luz de noche encendida en el pasillo. No dormí mucho,
Pero no estaba solo. Y a los 24 años, con 2 hijas y 3 pesos, no estar solo lo era todo. 3 años después, don Pancho me sentó en esa misma mesa de la cocina y extendió un plano catastral. 200 hectáreas. Me ofreció hacerme cargo de la operación del rancho con transferencia total de propiedad en 10 años. No era caridad. Era una sociedad con riesgos reales para ambos lados. ¿Por qué yo?, le pregunté. Porque Laura vio algo en ti. Y porque llevas 3 años trabajando duro y no le huyes a las cosas difíciles. Hizo una pausa. Además, Graciela le puso melón al potrillo y se le quedó. Cualquiera conectado con esa decisión tiene compromiso con este lugar. Me reí. Mi primera risa real en más tiempo del que podía recordar. Acepté. Lo que vino después fue 14 años de trabajo. Rediseñé la infraestructura de agua. Amplié la pensión de caballos de 6 a 18 lugares. Crecí el hato ganadero. Y comencé silenciosamente un programa de cría de caballos cuarto de milla de alto rendimiento. En 2016, una sequía casi lo destruye todo. Perdimos cabezas de ganado, el banco nos llamó, y yo miraba una hoja de cálculo que decía que tenía 6 meses antes de no poder pagar la nómina. Extendí esa hoja sobre la misma mesa. Don Pancho y doña Norma la miraron. ¿Qué necesitas? Tiempo y $80,000 de capital puente. Don Pancho miró a doña Norma. Doña Norma lo miró a él. Algo pasó entre ellos sin palabras. Estamos en esto juntos. ¿Cuál es el plan? El plan era vender a Ranger, nuestro mejor semental, antes de lo planeado. Lo llevé a una subasta en Monterrey con Graciela de 10 años, en el asiento del copiloto, con un letrero hecho a mano que decía, «Vamos, Ranger», y que le pedí que dejara en la camioneta para no restarle seriedad al ambiente. Ranger se vendió por $340,000. Pagamos todo. Sobrevivimos. Para 2023, el rancho era una operación seria. Caballos campeones. Lista de espera para contratos. 3 ejemplares vendidos por encima de los $400,000 cada uno. Un grupo de inversión me ofreció $12 millones por la propiedad. Firmé el 14 de marzo de 2024. Organizamos una celebración. 300 invitados. Último fin de semana antes de la entrega formal. Mis padres llegaron a la 1:45. Peinados de salón, con botas buenas, con la energía de quienes esperaban ser bienvenidos en una historia de éxito, a la que pudieran atribuirse cercanía. Subí al escenario, y antes de hablar del negocio, anuncié 2 cosas. La primera, la Fundación Laura Ortiz para la Estabilidad de la Familia Rural, constituida con $5 millones. Su propósito, apoyar a familias rurales que pierdan a su proveedor principal de forma repentina. Exactamente lo que nos pasó a nosotros. La segunda, la casa principal del rancho y las 2 hectáreas que la rodean serían escrituradas a nombre de don Pancho y doña Norma Ortiz, libre de todo gravamen, a perpetuidad. La multitud se levantó. No por cortesía. Se levantó como se levanta la gente cuando algo la conmueve antes de que pueda pensarlo. Don Pancho apretó la mandíbula. Parpadeó despacio. Respiró hondo. Doña Norma no intentó esa disciplina. Lloró abiertamente. Y la amé por ello. Y en mi visión periférica, a 5 metros del escenario, el rostro de mi madre atravesó varias fases que solo puedo describir como una demolición controlada, lenta y luego más rápida, hasta quedar en una quietud fija que no era paz. Después de la celebración, mi papá se me acercó, me miró y dijo, lento y deliberado, en 2010, lo que hicimos estuvo mal. 8 palabras, 14 años después. Las dejé flotar un momento porque se lo merecían. Lo sé. Eso fue suficiente. No una reconciliación, no una reparación, un reconocimiento. Y me importó más de lo que esperaba. Porque eso es lo que hacen los padres cuando finalmente dicen lo que necesitabas oír. Lo dicen tarde.
Pero aún así, significa algo. Hay dos tipos de personas en este mundo. Las que miden su generosidad según lo que les cuesta, y las que, cuando ven a alguien necesitado, simplemente abren la puerta. Don Pancho y doña Norma no nos recibieron porque esperaban algo. Nos recibieron porque dos niñas pequeñas y su padre destrozado necesitaban un lugar a donde ir. Las escrituras de esa casa no eran un premio. Eran el único lenguaje que yo tenía para decir. Ustedes lo cambiaron todo. La primera beca de la fundación fue de $18,000 para un padre soltero de 26 años en Saltillo, que había perdido a su esposa 6 meses antes y estaba tratando de mantener a sus dos hijos en casa. Lo había seleccionado Majo, mi hija de 14 años, citando el pasaje donde él describía estar contando el dinero en el estacionamiento del hospital. Cuando leí eso, tuve que poner el teléfono boca abajo y quedarme parado junto a la ventana un rato. La cantidad que él tenía esa noche eran 43 pesos. Otro hombre. Otro estacionamiento. Pero lo suficientemente cerca para sentir ese peso específico en el pecho. Como algo que había cargado 14 años. Y que al fin solté. Si esta historia te movió algo, dale like y suscríbete. Cada semana traemos relatos como este, sobre familia, decisiones y lo que realmente construye una vida.